Y vamos a hablar de economía real, ¿no? Matías Tombolini, bienvenido, Matías, gracias por estar, ¿eh? Ahora, la sensación, después de la entrevista de ayer del presidente, es que el rumbo económico no lo va a tocar. La confirmación del rumbo por parte del presidente nos hace saber que las tarifas no van a bajar, que no hay ninguna señal que se haya dado por parte del Ejecutivo que permita pensar que va a haber algo más de plata en la calle para recuperar un consumo que está muy complicado. Tampoco hay ninguna señal de que vayan a bajar las tasas de interés, es decir, deudas familiares, empleo, consumo, los problemas que nos preocupan a los argentinos hoy en día, claramente no han sido, no acusó recibo el Ejecutivo sobre esos problemas. No, y aparte, digamos, cuando uno empieza a escuchar que las empresas tienen una capacidad ociosa enorme, en la automotriz solamente se utiliza el 15% de la capacidad instalada. Es una locura, un disparate. ¿Cómo recomponés eso? Con un mercado que demande autos, y difícilmente demande autos el mercado cuando lo que no demandan es ni comida. Argentina, en ese sentido nos encontramos los argentinos en una situación extremadamente complicada. Los datos que van a empezar a aparecer sobre pobreza van a confirmar esto que te estoy diciendo, y el gobierno dejó de ser creíble. Ponele que te vas a comprar un auto. Si vos te vas a comprar un auto hoy, ¿qué es lo que tenés que tener claro para adelante? Que tu sueldo te va a alcanzar para pagar la cuota del auto, por ejemplo. Y eso es lo que hoy no está claro. O pagar las patentes del auto, que son, cada vez son más caras. Que es otro tema en donde los gobiernos locales, Ciudad de Buenos Aires, provincias, podrían también bajar los impuestos que suponen tener un auto. Tener cosas o pagar servicios supone además tener ese socio, que es el Estado, que te prometió que iba a bajar los impuestos, y hoy los impuestos son los más altos de la última década en la Argentina. Otro tema también que preocupa es lo poco que vale el peso, lo poco que vale tu sueldo y lo difícil que es llegar a fin de mes. Es que llegar a fin de mes en estos días tiene que ver con que tu sueldo subió, no sé el tuyo, pero seguro subió 20 puntos menos que los precios. Un poquito menos también. Y un poquito menos. Ahora, el otro tema es que subió 25 puntos menos que los alimentos. Y subió, te diría, la mitad de lo que subió la luz, el gas, el agua, el transporte, que subió hace poquito de vuelta el boleto del colectivo. Ahora bien, cuando el colectivo se multiplica por 3 y tu sueldo aumenta solo 25%, la cantidad de trabajo que vos le tenés que dedicar para pagar el transporte es mucho mayor, porque luz, gas, agua, transporte no admiten ofertón, no hay segunda marca de eso, no te podés correr de lo que tenés para elegir, y eso quiere decir que lo que te queda disponible para gastar es todavía menor. Eso le pega de lleno a la posibilidad de ir a un cine, elegir una ropa, bueno, se desplomó todo eso. Y el gobierno lo que hace es te ratifica un rumbo que hasta acá solo ha mostrado cada vez un bolsillo más flaco, que la plata te alcanza cada vez menos. Y cuando uno mira, dice, bueno, en la entrevista tal vez uno esperaba que el presidente diera alguna precisión respecto de cómo hacemos para que llegar a fin de mes sea más fácil y no más difícil. Te piden mucho esfuerzo y no te han dado nada hasta aquí. Ahora, uno se pregunta, ¿pero cuál es la lógica? Porque a ver, el bien común no, ya sabemos. Ahora, ¿cuál es la lógica? Porque uno empieza a pensar, ¿qué lógica tiene el gobierno para instrumentar este plan financiero lejos de una política económica donde afecta a la clase media, a los que menos tienen, a generar una enorme cantidad de desocupados y, como decís vos, mucha mayor cantidad de gente bajo la línea de pobreza? Yo creo que el gobierno no es que hace las cosas pensando en cómo le hace daño a los demás, sino que tiene un esquema de prioridades que creen que realmente la Argentina va a encontrar un camino de desarrollo aplicando un conjunto de recetas que terminaron con el Fondo Monetario Internacional diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ellos creen eso. Ahora, en esa lógica se olvidaron de los argentinos. Se olvidaron de la mesa de los argentinos. Cuando vos no cuidás la mesa de los argentinos, tenés lo que te pasó, estos 58% de aumento de precios en los alimentos, solamente en los alimentos. Bueno, es una lógica que no privilegia aquello que se llama mercado interno, que es que a vos te alcance el sueldo para llegar a fin de mes, que te alcance igual o un poquito más que el año pasado.
Ahora, si no terminamos ya mismo con el aumento de tarifas, si no nos sentamos ya mismo con los bancos y le decimos es necesario que bajen la tasa que te cobran 60%. No, 60% le pagan a los bancos. Los bancos, a quien nos está mirando, le cobran 130% con las tarjetas de crédito. 130. 130. Entonces, si vos te endeudás un poquito con la tarjeta de crédito, fuiste. Ahora, atento. En la Argentina ya empezó a aparecer, volvió lo que hacía mucho tiempo no aparecía. Se empezó a comprar alimentos en cuotas. Sí, ¿Sabes es lo que es cierto. comprar alimentos en cuotas? Es cierto. O sea, tener que comprar la comida en 3 pagos, en 2 meses. Por presa. Bueno, En el conurbano es por presa. Se vende una pata de pollo, una pechuga de se pollo. venden 5 piezas de pan, se vende la fruta y la verdura por unidad. Ese es el resultado que nos dejaron, a cambio de un esfuerzo que nos prometieron que iba a ser, después del esfuerzo, todo mejor y todo peor. Ahora, a veces uno tampoco entiende cómo el gobierno no festejó la venta de un reactor nuclear a Holanda y sí festeja haber exportado o firmar una exportación de huevos a la India. O sea, es la lógica de la ilógica. Es la lógica de un país que sigue atrapado en un problema que tiene no 70, tiene más de 100 años. Hasta que Argentina no exporte salarios, vamos a seguir tratando de ver cómo protegemos el comercio exterior, porque en la medida que lo protegemos los salarios. El desafío es exportar salarios, claro. O sea, exportar bienes y servicios que tengan trabajo nacional. Pero para eso tenés que defender el trabajo nacional. Y mal vas a defender el trabajo nacional si tu única obsesión es que la tasa esté en las nubes para que el dólar no fluctúe, y para que no fluctúe, como no tenés credibilidad, la vas a comprar vía Fondo Monetario Internacional. Está todo mal, porque Argentina no tiene rumbo. No sabemos para dónde estamos yendo. Estamos los argentinos solos en el desierto. Y hoy hace falta que nos saquen el pie de la cabeza. Porque es un país que no puede exportar todo el potencial que tiene. Y por supuesto termina exportando huevos en vez de reactores nucleares. Pero fíjate que el presidente ratifica el rumbo. Y la primera vez que lo dice, lo dijo en el discurso de apertura de sesiones extraordinarias, lo dijo ayer, y permanentemente dice, este es el rumbo. Y además están enojados con la realidad. Están enojados con los datos. Y cuando liderás un proceso popular, lo único que no te podés enojar es con el resultado de lo que hiciste. En todo caso podés cambiar, podés intentar buscar otro camino, pero enojarte con el resultado de lo que hiciste es negar lo que hiciste. Y hasta que no exista un diagnóstico compartido de la realidad argentina, va a ser muy difícil que encontremos un camino de solución. Ahora fíjate que él dice que tuvo un error de diagnóstico, pero nunca habla los errores de cura de ese diagnóstico, ¿no? O el tratamiento del diagnóstico. Es que yo no comparto ni el diagnóstico. El error de diagnóstico fue, bueno, no le dijimos a los argentinos lo mal que estábamos, que íbamos a Venezuela. Hoy tenemos números más parecidos a Venezuela que en el 2015, en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída de la actividad económica. A mí me parece que el error de diagnóstico es cuál es es decir, a dónde estamos y a dónde queremos ir. Si vos no privilegiás que el boliche de acá a la esquina del canal tenga gente sentada consumiendo, no vamos a compartir el diagnóstico. Porque vos lo que estás privilegiando es venderle huevos al mundo. Y yo lo que digo es que para poder venderle reactores, primero tiene que tener el empresario, que es un comerciante, de acá a la esquina, tiene que tener gente que tenga una moneda de bolsillo, que consuma, porque se deja la ganancia acá y genera el ahorro necesario para financiar la inversión que en el largo plazo te va a hacer exportar trabajo nacional. Eso es lo que no existe hoy. Pero ¿cómo se pretende pagar una deuda impagable solamente exportando huevos? Porque la otra es esta, o dependiendo del campo, la cosecha de soja, trigo, maíz. Eso solo sucede cuando vos tenés salarios locales muy bajos. Justamente, cuando vos lo que exportás son productos que agregan poco trabajo, lo que estás haciendo es importar lo que tiene mucho trabajo y por lo tanto, en términos relativos, estás destrozando el salario interno. ¿Y qué te pasó? Destrozaste el salario interno. Tu sueldo subió mucho menos que los precios y en dólares todavía mucho menos. Y justamente es el modelo que en definitiva hoy se propone en la Argentina. Ahora, salarios baratos en dólares y exportar huevos. Ahora, el de la FIP, ¿el titular no le dice al presidente estamos recaudando menos? Yo creo que el presidente lo ve, y lo increíble es que aumentan la presión impositiva. Claro.
respecto de la queja de lo que se recibió, lo que se terminó haciendo es cobrar más impuestos. Más jubilados pagan impuestos a las ganancias, más trabajadores pagan impuestos a las ganancias. Que se iba a eliminar. En la campaña dijeron que se eliminaba. El impuesto a las ganancias. Entre otros impuestos que te dijeron que te iban a eliminar. No solo no eliminaron, sino que aumentan la presión y sobre los servicios. Porque vos podrías decir, bueno, no podía dejar de hacer un ajuste de tarifas. Por lo menos no me cobres impuestos sobre el ajuste de tarifas. Suponete. Tampoco pasó eso. Y entonces los ganadores, mira, salió un artículo el otro día muy interesante. Las empresas valen, respecto de cuando comenzó la gestión, 17% menos en dólares. Aún los bancos, claro, ganaron muchos pesos, pero en dólares valen 17% menos. ¿Sabes quién vale más? Energéticas, compañías de peaje, las ganadoras, si querés, de un modelo que, a pesar de que había que ajustar las tarifas, el error fue no ajustar las tarifas pensando cómo hacía la gente para pagarlas. Lo que se fijaron es en el balance de las empresas que cobraban las tarifas, y así fue. Las empresas ganan mucho y quienes pagamos la boleta estamos realmente complicados. Capaz uno se pone a pensar, nosotros que vivimos un salario, nos cuesta llegar a fin de mes. Yo me imagino un jubilado que cobra la mínima. Es imposible. No solamente que es imposible, sino que faltan implementar soluciones. Por ejemplo, el jubilado puede pedir la tarifa social, pero cuando paga las expensas no tiene tarifa social. No. Entonces, lo que no se le va en la luz, se le va en las expensas, porque todos los gastos comunes de los edificios tienen tarifa normal. Como si los consorcios fueran una empresa con fin de lucro. No, se le dan alimentos o remedios también. Bueno. Que ahí no hay tarifa social. Ahí, por supuesto que no hay tarifa social, y todo el esquema de precios cuidados no termina de aparecer como una herramienta, como un paliativo para aquellos que intentan, aunque sea, encontrar una vuelta para que le rinda un poco más un sueldo. Pero por supuesto, la salida es no aumentar más las tarifas. En este año las tarifas no pueden aumentar más. Es decir, hay que frenar el aumento de tarifas, hay que frenar las tasas de interés que hoy te cobran los bancos, 3 o 4 medidas que ya mismo generen algo de oxígeno en los bolsillos de las argentinas y los argentinos, que vemos cómo arrancamos el 2019 con un 2018 que fue terrible, y nada te hace pensar que este 2019 vaya a ser mejor. Antonio, vas a tener una inflación de 35%. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y las paritarias están cerrando por abajo de eso, so pretexto de, y es cierto, que la alternativa que hoy tenés en la discusión salarial no es menos salario, es menos empleo. Entonces, volvés a una discusión de la última parte de los 90, en donde lo que se planteaba era cuidar la fuente de trabajo. Allí hemos llegado con la aplicación de un recetario cuyas autoridades solo confirman que se va a seguir aplicando. Gracias, Matías. Gracias a vos por la invitación. Hacemos una pausa, ya venimos.